Podcast La 100. Te doy la bienvenida a Legalmente, el podcast de La 100, en el cual charlamos acerca de derechos, obligaciones, temas prácticos para el día a día. Me llamo Sergio Moadev, Derecho en Zapatillas, y hoy vamos a charlar acerca de choques. ¿Qué pasa cuando hay un hecho vial? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Cuáles son los derechos que tenemos en caso de que haya un siniestro, un accidente? Legalmente. Antes que nada, y de empezar este podcast sobre hechos viales, unas palabras básicas para apelar a la racionalidad, a conducir con prudencia, con respeto a las normas de tránsito, que por algo están. Reflejan nada más y nada menos que la convivencia en hechos viales, y por ende es muy importante que las tengamos en cuenta. Ya sé que en Argentina esto no se cumple, que a veces al peatón lo desestimamos, que a veces pensamos, a mí no me va a pasar. Pero la verdad es que con esa racionalidad ocurren un montón de hechos viales que son evitables. Y me gusta decir más hechos viales antes que accidentes, porque realmente si se pueden evitar, no son accidentes. Respecto de los choques, hay veces que lamentablemente pasan, más allá de que se hayan tomado los recaudos, pero bueno, en general, una de las partes incumplió alguna norma de tránsito, sea la que establece la prioridad de paso, el semáforo, la velocidad máxima. Hay una causa del accidente. Hay uno o varios responsables. La ley de tránsito, que es nacional, establece que se presume la responsabilidad de la persona que incumplió las normas de tránsito. En palabras simples, aquella persona que ignoró la norma, que pasó en rosco, es la responsable del choque. Salvo que pruebe lo contrario, por ejemplo, la culpa, que puede ser compartida, del otro vehículo. ¿Qué hacemos entonces si alguien nos choca? Por ejemplo, o incluso si por algún accidente, por alguna distracción, chocamos. Básicamente hay un gran grupo de siniestros que son sin heridos, por suerte. En esos casos, la policía ya no suele tomar más la denuncia y se resuelve a nivel administrativo entre las compañías de seguro o entre las partes, más bien porque en principio la responsabilidad es tanto de la persona dueña del auto como del conductor o conductora. Obviamente que si hay seguro, en los términos de la póliza, este va a responder. Pero la persona que maneja es responsable por aquello que pasa. El fundamento de la responsabilidad es que la persona está poniendo en movimiento 1 tonelada o más de peso y está generando un riesgo para todas las personas. Por ende, es responsable. Para hacer valer esta responsabilidad, si la persona que nos choca tiene un seguro, obviamente la vamos a citar en una acción de daños y perjuicios y vamos a hacer la denuncia al seguro de la otra persona. Me preguntan mucho qué pasa si el seguro de la otra parte no paga o si la otra parte no hace la denuncia, que es una condición para activar el trámite del seguro. En esos casos no queda otra solución más que intimar, es decir, citar a mediación con un abogado, una carta de documento, a la parte que nos chocó, y en su caso, en esa mediación, en ese proceso legal, esta persona va a citar al seguro para que se active también esa responsabilidad. En ese proceso civil de daños y perjuicios se van a pedir los gastos, el daño moral, las costas, todo el tiempo perdido por ese reclamo de aquella persona que nos chocó. Es hacer valer la responsabilidad. Algo mega importante al momento de chocar es pedir los datos, ¿no? Sacar una foto si es posible, a la chapa patente, al lugar del hecho vial, a la documentación, ver quién conduce, y si se niega a hacerlo, bueno, en esos casos nos queda otra que llamar a la autoridad, a la policía. A partir de allí hay un plazo bastante breve, que en general lo ideal es que sea no más de 48 horas, hasta 3 días, dice la ley de seguros, para denunciar al propio seguro. Es decir, siempre es importante hacer una denuncia administrativa del siniestro, del choque. ¿Qué es esto? Básicamente comunicar de forma clara, concisa y fehaciente, es decir, que quede asentada en algún lado, al seguro aquello que pasó, con todos nuestros datos, con los datos de la persona que nos haya dado, si los tenemos, testigos, en fin, cualquier dato relevante para que el seguro pueda investigar el accidente. Ojo, porque hay un plazo de caducidad, de vencimiento para hacer esta denuncia, y en ciertos casos, si no se hace después, se pierde el derecho. Así que es importante en varios casos hasta poner un abogado, abogada que asesore. Esto que estoy diciendo es algo general de interés compartido de educación, pero obviamente para cada caso particular siempre buscar asesoramiento profesional.
pedidos los datos, echa la denuncia al propio seguro, más allá de que después veamos si cubre o no, si la póliza nos cubre los choques del otro y todo lo demás, depende si es un seguro de riesgo total o no y todo eso, pero igual siempre hacer la denuncia. Hay que después hacer valer la responsabilidad, tanto de nuestro propio seguro, si es que es el caso, o de la otra persona, con la forma que decíamos, de citarla a una mediación de daños y perjuicios y en su caso una demanda. El otro día, por ejemplo, recibí un mensaje de una periodista que dice así: chocaron a mis padres en Córdoba. Quiero saber cómo es la ley allá. Mi papá quiso hacer la denuncia policial, pero no se la tomaron. Como son grandes, estoy asustada. No quiero que los perjudiquen. Lo que le dije aproximadamente es que sí, siempre es mejor con la ayuda de un abogado o abogada en un tema así sensible, en un tema de daños y perjuicios. Pero bueno, siempre, como le dije, hacer la denuncia al propio seguro. Y después, como no hay heridos, claro, la policía no va a tomarla, pero igualmente va a haber una responsabilidad de la persona que nos choca, y para esto es importante, como dijimos, anotar los datos. Después de que hicimos la denuncia a nuestro propio seguro, si fuera un seguro de riesgo total que nos cubre los choques, la compañía tiene un plazo para expedirse. En general puede investigar el siniestro, a veces pide documentación y después tiene 30 días para dictar algún tipo de resolución. Si pasado ese plazo no se expide, dice la ley de seguros, se entiende que la compañía aceptó el siniestro, aceptó aquello que le dijimos y que por ende debería pagarlo. Te recomiendo, si podés, escuchar el otro episodio de Legalmente sobre seguros, en el cual charlamos expresamente de estos temas. Si llegase a haber heridos, ya la cuestión cambia un montón. Y ahí, sinceramente, te recomiendo sí o sí poner un abogado, abogada, porque realmente hay una cuestión también penal del accidente o del hecho vial. Junto con la responsabilidad civil se va a activar un procedimiento de lesiones culposas, por lo menos, si no es otra cosa, si no son lesiones dolosas, si no es algún tipo de caso especial. Así que en estos casos, en paralelo al tema administrativo del seguro, en paralelo al proceso civil de daños y perjuicios, va a haber un caso penal que se va a resolver y que va a determinar, al menos en cuanto a los hechos, a lo que pasó, los demás procesos. Es decir, de lo que se decida en el caso penal va a incidir en la responsabilidad civil, en aquello que las partes tengan que pagarse, que los seguros tengan que pagarse. Por ende, es importante ahí tener un patrocinio con un abogado o abogada. A veces el seguro, el propio seguro incluso nos lo designa, es un derecho optar por otro, depende del caso. Y bueno, hay que ver justamente ahí qué pasó. En esos casos lo importante es controlar que se labre bien el acta, en ese caso que la policía consigne bien los datos, pedir después copia, llamar obviamente al servicio de emergencias médicas en caso de que alguna persona lo necesite. Y bueno, en esos casos ya es algo más grave, es un siniestro vial con heridos, o a veces con lesiones, o con personas lastimadas. Y esto también, que lo digo, es para tener una idea y conciencia de el daño que se produce día a día en nuestro país por no respetar a veces las normas viales. Hoy vimos un vuelo general acerca de los hechos viales, de los accidentes, de los siniestros, el tema del seguro, la importancia de pedir los datos, de que se confeccione un acta asentando lo que pasó, de llamar al servicio de emergencias, de llamar a la policía si hubiese heridos y de designar un abogado o abogada para estos casos, porque a veces son temas que son importantes o pueden derivar en algo importante y la persona merece tener un patrocinio, una defensa, un abogado o profesional que la defienda. Hay más episodios de Legalmente, te puedes suscribir, también me puedes seguir en las redes de Derecho en Zapatillas, en el Instagram, en el Twitter, y espero que este episodio te sirva y que en realidad nunca tengas que usarlo, ¿no? Pero siempre es bueno saber los derechos, las obligaciones, los deberes que tenemos, y lo digo una vez más, tomar conciencia de la normativa vial, que es obligatoria. También ser conscientes de que cada provincia, cada jurisdicción tiene la propia, y aquel lugar a donde nosotros vamos presume que conocemos las normas. Así que atentis a las señales, a las indicaciones de la autoridad y conducir seguros, seguras, por el bien de todo el mundo. Muchas gracias por escuchar Legalmente. Podcast La 100.